¿Cómo están, estimados alumnos? Espero que tuvieron una buena semana de descanso. Quizás descansaron un poco, quizás aprovecharon para estudiar un poquito más, para leer su libro, para la reseña crítica. Pero ya vamos a volver a los estudios regulares. Estamos hablando de la semana 7 de octubre 9 al 15. Lecturas que nos toca esta semana son de González, capítulos 30 al 34. Vamos a estar hablando de los disidentes, emperadores y Mahoma. Una lectura bíblica primero bien cortita de Juan 16:33 y dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Vemos aquí y sabemos que Jesús promete aflicción y tribulaciones para sus seguidores. El mundo nos va a aborrecer, va a haber opresión de vez en cuando, persecución de vez en cuando, eso existe por toda la historia, existe aún hoy día en lugares en el mundo. Esto ha ocurrido por toda la historia, aflicción y tribulaciones para los cristianos. Y una cosa que tenemos que tener cuidado, yo lo veo muchas veces, especialmente aquí en Estados Unidos, que a veces confundimos nuestra propia situación personal o nuestra situación cultural o nacional con la gran tribulación. Quizás es posible, vendrá una gran tribulación, quién sabe cuándo va a ser, quién sabe exactamente cómo se va a ver. Pero la realidad es que la historia demuestra que nosotros sabemos bien poco, nosotros hoy en día, especialmente nosotros que vivimos en Estados Unidos, entendemos y sabemos bien poco de las aflicciones. Entonces hay que tener cuidado con tratar de sacar el calendario y ver las noticias y decir, oh, ha llegado la gran tribulación y que los cristianos estamos sufriendo como nunca antes. Hay que leer un poquito de la historia, ¿no es así, hermanos? Bueno, quizás usted cree que su iglesia tiene problemas, ¿no? Bueno, mire la historia y dé gracias que su iglesia no tiene los problemas que muchos antes tuvieron. Vemos en estos capítulos de González, en estos tiempos que estamos mirando, primero vemos que empezamos a ver que no todos los cristianos han aceptado las declaraciones, las definiciones ortodoxas de los concilios de Nicea y de Constantinopla. Y estas iglesias, principalmente los nestorianos y los monofisitas, empiezan a crecer y a expandirse principalmente, mayormente, en el Oriente y en África. Aunque parte de sus doctrinas habían sido declaradas como herejía en los concilios, estas iglesias hicieron obra misionera muy agresiva, produjeron grandes obras literarias y académicas, tuvieron cientos de obispos de iglesias, centros de estudios académicos. ¿Qué pasó con estas iglesias? Y ahí vamos a estudiar lo que pasó con ellos. Bueno, lo que pasó, punto número 2 para observar, es que en el horizonte crecía una amenaza religiosa y política que afecta el mundo aún hasta hoy día. El Islam, el crecimiento del Islam. La expansión de esta religión amenazó principalmente a la iglesia en el Oriente y por eso nos olvidamos de ellos muchas veces porque por gran parte han desaparecido. Este era el cristianismo bizantino. Estas iglesias disidentes fueron los que sufrieron mayormente a las manos de la religión de Islam. En el occidente, la coronación del emperador Carlomagno por el Papa León III creó un matrimonio, se podría decir, entre la iglesia y el Estado con consecuencias enormes. Veremos que cuando existe este matrimonio, se corrompen ambos partidos. Y ustedes ya han tenido la oportunidad en el primer foro de discutir ese constantinismo, ese matrimonio. Y muchos de ustedes han experimentado en sus culturas, en sus naciones, cuando a veces se trata de unir la iglesia y el Estado o el gobierno, siempre hay problemas para ambos, especialmente para la iglesia. Bueno, por consecuencia de diferencias doctrinales, de condiciones políticas, la iglesia en el Oriente y la iglesia en el Occidente se están apartando más y más. Viene el gran cisma entre la iglesia occidental y oriental. Recuerden las diferencias que notamos, que hablamos un poquito en la semana número 5. Llegan más invasores a Europa.
del norte y del este. Es un tiempo oscuro, un tiempo de tinieblas, culturalmente, políticamente y hasta en la iglesia. A pesar de estas dificultades internas y externas a la iglesia, la actividad teológica, la actividad misionera no se detiene, sigue adelante ambas de estas. Y como si eso no fuera suficiente, el papado experimenta un tiempo de gran decadencia. Bueno, algunas preguntas para considerar, para preguntar, para reflejar mientras están leyendo. ¿Por qué sobrevivió y creció el nestorianismo en el Oriente? ¿Por qué y cómo nació el Islam? ¿Y cómo creció tan rápidamente? Esto obviamente es una pregunta, la respuesta cual tiene mucho que ver, muy relevante aún hoy día. Realmente fue una expansión increíble en esos días. ¿Qué importancia tiene la coronación de Carlomagno para el imperio y la iglesia en esos días y aún a lo largo plazo para la cultura europea? ¿Todos se convirtieron al cristianismo bajo a Carlomagno? ¿Todos los que se convirtieron eran realmente, verdaderamente cristianos? ¿Por qué se puede decir que sí y por qué se puede decir que no? ¿Y cómo afectó eso a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son una de las diferencias de la manera de entender la Trinidad entre la iglesia occidental y la iglesia oriental? ¿Cuál es una de las formas que entiende la Trinidad diferente? ¿Cuáles son algunas de las otras diferencias que ven aquí mientras están leyendo la teología de la Trinidad? ¿Qué pasó con el papado? ¿Cómo lo explica usted? Consideren esas preguntas, piensen en las respuestas y como siempre, me imagino que si anotan, si leen con cuidado y anotan alguna de estas cosas, van a ver esas preguntas o algún tipo de esa pregunta en el examen número 3 que les toca esta semana, que cubre de los capítulos 26 al 34. Así que lean, reflejen, apunten, subrayen, tomen notas. Y durante esta semana, cuando tengan la oportunidad antes de terminar la semana, toman el examen número 3. Que tengan una buena semana, hermanos, y como siempre siguen trabajando en sus reseñas críticas. Les di un anuncio ahí en Blackboard de cómo pueden subir ese reseña cuando lo tienen terminado. Lo más pronto que lo pueden entregar está bien. Yo estoy listo para empezar a leer y a calificar algunos. Como tenemos casi 100 estudiantes en este curso, así que si me pueden dar algunos de antemano, no me voy a quejar, porque va a tomar bastante tiempo en leerlos todos y calificarlos todos. Muy bien, hermanos, dejo orar por ustedes y que tengan una buena semana, esta semana número 7 de estudios. Señor, doy gracias una vez más por cada uno de estos alumnos, estos estudiantes, sus familias, sus ministerios. Protégelos, Señor, bendíceles. Pedimos especialmente por los que todavía siguen afectados por el huracán en Texas, el huracán en Florida, el huracán en Puerto Rico y el Caribe, el terremoto en la Ciudad de México, en otra parte de México. Señor, muchos están sufriendo, muchos están batallando. Pedimos, Señor, que a través de todos estos desastres, de todo el sufrimiento, que Jesucristo sea glorificado, que tu nombre sea conocido, Señor, que a través de estos desastres y también este desastre en Las Vegas, Señor, que a través de todo esto, Señor, tu palabra sea proclamada, Jesucristo sea conocido y que muchas personas lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por la oportunidad de servir en tu reino, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por su fidelidad, por sus estudios y nos vemos pronto.